Bueno, estamos en comunicación con Jimena Pacheco. Creo que habíamos prometido este contacto, Elda. Sí, claro. Jimena es nutricionista holística. ¿Cómo te va, Jimena? Buenas tardes, un gusto saludarte. Hola, buenas tardes, Jimena. ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Bueno, contale Gracias un poco. por el contacto. Por favor, contanos un poquito primero cuáles son las diferencias que marca una nutricionista holística. ¿Cómo es fundamentalmente tu trabajo? Bueno, cuando hablamos de holístico, holo, implica todo, es ser integral. Entonces nosotros no abordamos solamente la enfermedad a través de la alimentación, sino que tratamos de entender que hay una causa emocional, también puede haber una causa espiritual que está afectando a ese cuerpo o algo mental. Por eso trabajamos al ser en forma integral y sumamos terapias complementarias, que entre ellas pueden ser terapias florales, EFT, que es una técnica de liberación emocional, respiración, meditación y otras terapias más que existen. Eso hemos sumado a la alimentación y apuntamos mucho a lo que es alimentación natural. Correcto. Un poco a raíz de una publicación que vimos hace pocos días, surgió también la consideración de consultarte porque veíamos que un estudio de la Universidad de Harvard estableció que el consumo de proteínas animales ha sido determinante para el desarrollo humano. Es decir, el título era Harvard derrotó al veganismo. ¿Por qué la carne es esencial? Seguramente no estarás de acuerdo en este título, ¿no? Sí, exactamente. Incluso intenté encontrar el artículo en Harvard y no pude localizarlo, lo cual por eso lo tomo con pinzas. Bien puede haber investigaciones y ahí está la paleodieta, hay mucha publicación a favor del consumo de carne. También hay otra publicación a favor del no consumo de carne, porque hay investigaciones que también muestran cómo aumentar el consumo de carne aumenta el cáncer. Ya hay mucha investigación, incluso aumentar el consumo de lácteos aumenta el cáncer. Por lo tanto, hay mucha controversia. Hay veces que hay que tener en cuenta que pudo haber servido la carne para la evolución en algún momento, pero también hay que analizar todo el contexto, dónde vivían, cómo vivían, qué recursos tenían, porque a veces no tenían acceso a tener alimentos frescos, naturales, entonces la carne a lo mejor era el alimento en ese momento. Pero también en la entrevista o en el artículo hablan de cómo la mandíbula era más grande en ese hombre primitivo que consumía carne, lo cual al disminuir el consumo la mandíbula también fue disminuyendo su tamaño. También tenemos que entender que nuestro aparato digestivo no está diseñado para digerir la carne, por eso no tenemos colmillos, por eso nuestro intestino es diferente al de los animales que son carnívoros, no tenemos enzimas que digieren el ácido úrico, por lo tanto tenemos que entender también que tenemos que nos diferenciamos de los animales que comen carne y no podemos excedernos en el consumo. Claro, pero el asado es riquísimo, No tenemos garras. Bueno, está bien, es una elección. No, por supuesto. Es respetable. Por supuesto. Es respetable. No, yo... También hay que entender que tenemos que respetar al que come carne como al que no come carne. Eso es una cuestión de elección. Seguro. Ahora, fisiológicamente, nuestro aparato digestivo no está diseñado para comer carne. Nos hemos adaptado, a lo mejor por el contexto en donde vivían nuestros antepasados, que no tenían acceso a las frutas frescas, a lo mejor, y a la verdura. Y bueno, la carne era como el alimento en el momento más fresco. Que en realidad este artículo habla de 2.600.000 años atrás y habla del Homo erectus, es decir, si en algún momento a lo mejor necesitó, porque también hay otro biólogo francés hace muchos años, Cuvier, que hace la primera comparación anatómica, y él también habla de que el hombre tuvo... ¿Cómo? La anatomía comparativa, sí. Claro, que también tuvo épocas en que a lo mejor no tenía frutas, como vos decías, y quizás comía carne cruda. De
esta época data este estudio. Incluso él habla de que hoy el hombre, si no tiene disfrazada la carne, no come una carne sangrienta, por ejemplo, porque repugna. Entonces, hay muchos estudios que hablan de la carne cruda. Claro. Esa carne tendría que estar cruda, o sea, que hacen, si uno, los estudios que trataron de hacer con las personas para que consumieran carne cruda, realmente era muy difícil de masticar, porque era prácticamente un chicle para el ser humano. Claro. No tenemos los molares, no tenemos la dentadura necesaria para primero moler, destruir el alimento, procesarlo, y sí tenemos enzimas que digieren hidratos de carbono en la boca. Claro. Entonces ya también ahí empezamos viendo de que hay una diferencia entre lo que necesitamos consumir y lo que nos aporta la carne, que no tiene hidratos de carbono. Jimena, ¿en qué consiste la parte fisiológica? ¿En qué consiste tu almuerzo, por ejemplo? Bueno, es muy variado. Yo consumo muchos vegetales, siempre trato de que haya vegetales de hojas verdes, si puedo también que haya brotes. Los brotes son alimentos altamente nutritivos, pueden multiplicar de 300 a 500 veces el valor de un nutriente, ¿sí? Por eso y ayudan a que ese nutriente se absorba mucho mejor, porque aportan enzimas también al cuerpo y no hacen que se desgasten las enzimas de nuestro organismo. Eso ayuda a evitar el envejecimiento prematuro de las células y por lo tanto a que aparezcan enfermedades. Por eso la mayoría, y además aporta proteínas. Podemos encontrar después proteínas también en otros alimentos como la quinoa, el mijo, el amaranto, los frutos secos también tienen proteína, las algas de mar, las algas de agua dulce como la espirulina, la clorela, la maca. Tenemos en los cereales también tenemos proteína. La espinaca, si bien es un vegetal de hoja, es uno de los que más proteínas aporta. ¿Vos notás que hay en los últimos tiempos más gente que se está volcando a este tipo de alimentación? Sí, totalmente. Y por muchas razones. Hay gente que lo elige para proteger el medio ambiente, para proteger a los animales, y otras personas que lo hacen por salud. Porque cuando empiezan a tener una alimentación sin carne, empiezan a sentir su digestión cambia, ya no tienen acidez, empiezan a estar más livianos, no sufren ya de insomnio, empiezan a sentir mucha más energía que para digerir esa carne, nuestro aparato digestivo lo que va a hacer es tomar energía de nuestro cuerpo. Entonces es como que se revitaliza el cuerpo. Muchas veces hay que probarlo para entender lo que pasa. Pero siempre yo recomiendo de que haya un asesoramiento, porque muchas personas cometen el error de sacar la carne y no agregan nada más. Tenemos que cubrir por nuestra cultura, no estamos acostumbrados a consumir muchas legumbres, brotes, semillas que tienen proteínas, entonces necesitamos hacer ese cambio y ser responsables también con esa elección. Y sí veo muchas personas que eligen hoy este tipo de alimentación y cada vez es mayor, al punto de que hay restaurantes que ya agregan un menú vegetariano o hay negocios exclusivamente de alimentación vegetariana. Eso habla también de que hay otra demanda, otro consumidor. El otro día escuchaba o veía, no me acuerdo, una nutricionista que decía que es muy importante cuando te levantás y antes de desayunar beber agua tibia con limón, que te hace muy bien. ¿Coincidís? Sí, coincido. El agua nunca tiene que estar fría por la mañana, porque es como un choque de temperatura entre la temperatura interior y el agua que ingresa. Entonces, para activar los órganos, para empezar a limpiar, la hidratación es fundamental. Y es lo mejor que podemos hacer, empezar el día hidratando el cuerpo, para que empiecen también a activarse y también ayuda a limpiar todo lo que haya podido quedar de la digestión que se termina de hacer y la limpieza o desintoxicación que se hace por la noche. Ese agua que ingresa y ese limón ayuda a terminar de limpiar. Por eso es muy importante comenzar con una buena hidratación y también se podrían agregar jugos naturales como jugos de naranja, se pueden agregar jugos de frutas y verduras por la mañana o batidos. Batidos le decimos a los licuados, donde agregamos ejemplo, un licuado súper fácil es banana, que puede ser una o dos, hojas verdes un puñado,
y agua. Entonces ahí ya tenemos un buen desayuno que va a nutrir, va a darte mucha energía, va a aportar calcio a través de los vegetales de hojas verdes, va a aportar enzimas, antioxidantes, y después podemos continuar a la hora, más o menos 2 horas, comiendo algo más sólido y consumiendo otros alimentos que uno acostumbra en el día. Bueno, seguramente vamos a seguir charlando, si te parece bien, pronto de estos y otros temas. ¿Puede ser? Sí, porque nos quedaron unas cuantas preguntitas. Nos quedaron preguntas. Esto por el 20 de marzo, Día Mundial sin Carne, ¿no? El próximo domingo. Está movido el próximo domingo. Que es tu cumpleaños, aparte. Claro, aparte. Y aparte quería agregar... Celebra sin carne. Sí, por supuesto. Que se presentó un proyecto de ley, Mi Menú Vegano, en Argentina, que la senadora nacional Magdalena Hordada ha presentado un proyecto de ley donde sea obligatorio en todas las instituciones públicas tener una dieta vegetariana y vegana. ¿Qué papel juega el vino en la dieta de ustedes? Sí, se puede incluir. Se puede incluir. Es vegetal. Perfecto. Pues acá lo tengo a Mario Vázquez, que es un especialista en vinos y estaba escuchando atentamente. En forma prudente, por supuesto. Claro. En forma prudente. Dice. Exactamente, con moderación. Todo, así sean semillas, hay que consumirlas con moderación. Con ningún alimento uno tiene que excederse. Sean frutas, sean vegetales, en todo tenemos que tener la justa medida. Ahí está. Jimena Pacheco, gracias y hasta cualquier momento. Pronto nos vamos a seguir comunicando. Sí. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Un gusto. Chao. Ahí estaba Jimena, que es nutricionista holística, charlando con nosotros aquí en la tarde de Sol 91.5.